Guerra, crisis económicas, desinformación, discursos de odio, cambio climático, inteligencia artificial. Necesitamos buscar estrategias concretas para construir un mañana más inclusivo. Porque creemos firmemente que incluso en los tiempos más difíciles hay futuro. Buenos días, esto es Hay Futuro, un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Tamar Han, soy la directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Y estamos acá con dos colegas, amigos de la casa, Eduardo Checotti, director de comunicación de Chequeado, y Soledad Arregués, investigadora del proyecto Desconfío. Muchas gracias a ambos por visitarnos. Hoy vamos a hablar de la desinformación y de cómo garantizar que la información que recibimos es confiable, es segura y es verificada. Antes de arrancar, vamos a hablar un poco sobre de qué se trata esto de la desinformación, porque hay gente que todavía no termina de entender el concepto, es un concepto un poco confuso. Así que el tema de la desinformación es algo sobre lo que ya hemos hablado, pero vamos a repasar un poco de qué se trata esto de la integridad de la información. Fomentar la integridad de la información implica empoderar a la gente para que ejerza su derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo y a sostener opiniones sin interferencias. En un entorno de información digital cada vez más complejo, eso significa permitir a la gente navegar por los espacios de información con seguridad, privacidad y libertad. Bueno, como verán, este es un tema de prioridad absoluta para Naciones Unidas. Durante el año pasado se llevó a cabo una serie de consultas con todos los Estados miembros para generar lo que se llama hoy los principios globales para la integridad de la información, que se acaban de lanzar justamente. Estos principios tienen 5 pautas para fomentar un ecosistema informativo más sano, y quisiera leerlas para que las conversemos después. Los 5 principios son confianza y resiliencia de la sociedad, incentivos positivos, empoderamiento público, medios independientes, libres y plurales, y transparencia e investigación. Eduardo, arrancamos con vos. Desde Chequeado, ustedes participaron justamente en esta consulta con Naciones Unidas. ¿Cuál de estos 5 principios rectores te parece que es el más urgente, el que más rápido debe aplicarse y por qué? Bueno, muchas gracias y un placer estar compartiendo esta mesa con ustedes. Creemos que los 5 son urgentes, pero si tuviéramos que pensar en uno, y un poco se relaciona también con el foco que Chequeado y el equipo de Chequeado lleva adelante desde hace años, es el empoderamiento público, ¿no? El rol de cada uno de nosotros como individuos, como integrantes de una comunidad que es afectada por la desinformación, sus democracias son afectadas por la desinformación, la posibilidad de crecer en el empoderamiento personal para contribuir a frenar la circulación de desinformaciones, me parece que puede ser uno de los cuales poner el foco en este momento. Y cuando pensamos en el empoderamiento nos referimos a la posibilidad de nosotros como integrantes de una sociedad, contar con herramientas para poder colaborar en la lucha contra la desinformación, con canales para acceder a compartir la posibilidad de frenar desinformaciones. Nosotros en Chequeado también, justamente en ese sentido, tenemos chatbots y canales con la comunidad. Hoy más de la mitad de lo que nosotros chequeamos en Chequeado llega desde la comunidad, es decir, la sociedad toma roles protagónicos para frenar la desinformación y sobre todo en el camino al empoderamiento también me parece que algo que venimos conversando entre nosotros y entre nuestras organizaciones hace tiempo y trabajando también, que es la educación, ¿no? Que es la alfabetización mediática informacional, AMI y sus siglas. Creo que ahí también hay una necesidad de seguir poniendo el foco, de acelerar para empoderar a la sociedad, hacerse cargo y poder nosotros contar con herramientas para hacernos cargo de frenar no solamente lo que hoy está pasando, sino lo que sabemos que hoy está y va a seguir acelerando, que es
la tecnología y la inteligencia artificial como un elemento acelerador de la desinformación. Frente a ello, la educación y el empoderamiento público creo que cumple un rol central. Perfecto, muchas gracias. Y retomando esta idea del empoderamiento, Soledad, te pregunto a vos, ustedes desde Desconfío vienen estudiando bastante todo lo que es el consumo de noticias de los argentinos. ¿Nos podrías contar un poco cómo son esos hábitos y cómo nos atraviesa o no la desinformación? Sí, es cierto que hemos estado notando cómo se han dado los cambios en el ecosistema informativo, y en esto lo primero que podemos decir es que ha crecido el uso de las redes sociales, de estas plataformas para acceder a las noticias. Y retomando un poco lo que comentaba Eduardo, también hemos estado estudiando con grupos específicos, ya sea con adultos mayores, con estudiantes, con jóvenes, cuáles son sus habilidades para detectar la información confiable o para poder identificar falsedades y engaños. Así que en eso también hemos notado que existe una preocupación y un interés por tener estas habilidades, estrategias para poder identificar las noticias falsas. Sin embargo, poco se conoce cómo hacer. Existe esta preocupación y este interés, pero no se tienen muchas veces herramientas concretas. Es más desde la intuición de preguntarle a algún amigo, de buscar quizás en otra red, en otro medio, pero falta, retomando entonces las palabras que decía Eduardo, alfabetización mediática e informacional, poder tener datos concretos de cómo actuar. Y en esto también justo acaba de lanzarse hace muy poco el informe de noticias digitales de la Universidad de Oxford que hace anualmente y que viene en consonancia con los estudios que venimos haciendo, ya que da cuenta que persiste y continúa la desconfianza en cuanto a los medios, crece la evasión de noticias, y esto también nos pone en un desafío sobre este consumo mediático para poder empoderar a la ciudadanía y también de cuál es el rol que tienen los medios de comunicación. Vemos a nivel global, en Argentina también crece el consumo de video para informarse. Tenemos casi un 40% de argentinos que se informa por Facebook. Esto ha disminuido en relación a los datos arrojados del año pasado, pero también se mantiene estable lo que es cifras de acceso a noticias por Instagram y por WhatsApp, servicios de mensajería. Aumentan también, que no estaban antes, este consumo por TikTok, YouTube, y esto hace que crezca una demanda en cuanto al consumo de noticias por video, incluso lo que vemos del fenómeno de streaming, con distintos programas que está, y a medida que van apareciendo estas redes sociales y consumen los argentinos noticias por estos canales, también está la preocupación por identificar entonces qué es real y qué es falso, sobre todo en estas plataformas que mencionaba antes como TikTok, donde distintos estudios a nivel global dan cuenta de que han existido desinformaciones, que se han producido campañas, acciones orquestadas para justamente llevar desconfianza, generar alarma, engaño, ¿no? Justamente sobre determinados temas. Para terminar, la preocupación por identificar justamente qué es real y qué no está dado sobre todo en temas que refieren a la política, a la salud y a los conflictos armados, ¿no? Como esos picos donde las personas tienen mayor necesidad o quieren poder identificar cuáles son los datos fiables. Otro de los principios hace hincapié en la necesidad de tener un ecosistema de medios que sea independiente, que sean medios libres, que sean medios plurales. Y esta es una pregunta para ambos. ¿Qué estrategias recomiendan a los medios para jerarquizar el trabajo del periodista? Y cómo abordar el desafío de ejercer un periodismo que sea profesional, que sea crítico, sin priorizar tanto la inmediatez, pero sobre todo que priorice la calidad y el chequeo de fuentes. ¿Qué estrategias podríamos brindarles a los medios en ese sentido? Bueno, podría compartir con ustedes y con quienes nos están siguiendo
qué hacemos en Chequeado y cómo lo hacemos en relación a eso. Para nosotros el factor de la transparencia es un factor central, la transparencia en el financiamiento de nuestra organización, la transparencia en nuestros métodos de chequeo, nuestros métodos de corrección de contenidos, en nuestro programa de medios. Chequeado pertenece a la Red Internacional de Chequeadores, IFCN, que audita anualmente a quienes pertenecemos a esa organización, y lo que hace es validar todos los años si los procesos que nosotros establecemos en nuestros métodos de chequeo, de corrección y de publicación los respetamos, si somos apartidarios, si publicamos nuestras fuentes, si publicamos nuestros financiamientos, si todo lo hacemos público. La transparencia creo que es un factor que puede contribuir, Tamar, a lo que vos estás planteando, y la transparencia también en correcciones, ¿no? Cuando nosotros en nuestro programa de medios, en nuestro sitio, en chequeado.com, hay contenidos y nosotros no somos perfectos, nadie lo es, y nosotros nos podemos equivocar. Tenemos una política de correcciones, la hacemos pública, y cuando modificamos un contenido producto de que cometimos un error, o porque alguien en la comunidad nos marcó ese error, o porque alguna persona que fue chequeada también nos indica que hay un error, lo hacemos público, lo modificamos y dejamos asentado que ese contenido fue modificado de tal manera en tal fecha. Pondría mucho foco en la transparencia y en los verticales que acabamos de mencionar como uno de los caminos para contribuir a eso. Buenísimo, gracias. Sole. Desde Proyecto Desconfío hemos trabajado con distintas redacciones a lo largo de Latinoamérica en lo que es el entrenamiento, justamente en herramientas contra la desinformación, y del trabajo con ellos hemos encontrado o hemos tenido ciertos aprendizajes, y justamente la transparencia es uno. Consideramos que es muy importante para poder generar nuevamente ese engagement con su comunidad, con su audiencia. Por eso, lo primero que diría es poder generar un contenido que sea relevante para su comunidad. Y esto acompañado de mecanismos de transparencia. Hay distintas experiencias, como por ejemplo, allá hace un par de años, el diario New York Times lo que hizo fue incorporar unas líneas de descripción sobre quién es el autor de esa nota, como para saber si es alguien que viene trabajando en la temática, desde dónde está escribiendo. También acompaña determinados cuadros con información que puede ser relevante para que ese usuario amplíe el contenido si quiere saber más. Esto que nosotros decimos dar contexto informativo. Y esto me parece que son, por eso como decía antes, caminos que han transitado otros colegas que nos sirven para poder generar aún mejor metodologías o estrategias para acompañar, como decía Eduardo, estas estrategias de transparencia de los medios. Más allá de quién es la institución, cómo se financia, etcétera, también un poco cómo es el newsmaking, cómo es que genera ese artículo, desde dónde habla, cuáles son sus fuentes, etcétera. Y creo que después otra pauta tendría que ser el volver siempre a las bases. Y esto es fomentar el chequeo de la información, tomarse el tiempo para hacer una buena investigación periodística, porque algo que siempre pasa cuando hablamos de fact-checking es decir, bueno, pero los periodistas no se supone que chequean siempre la información. Sí, habría que diferenciar como el fact-checking disciplina de la verificación del discurso público con aquello que los periodistas tienen incorporado en su rutina, que tiene que ser tomarse el tiempo de verificar la información, hablar con sus fuentes, poder hacer un reporteo que esté basado en evidencia, y que esto a veces con los tiempos que impone hoy la noticia, la velocidad por la primicia, por la publicación, el ser primero en el SEO, el tener más clics, hace que a veces nos alejemos de esos principios. Creo que por eso el volver a las fuentes o a las reglas de oro, acompañado de todas estas estrategias que podemos hacer para generar transparencia desde la práctica periodística, nos va a ayudar a generar de nuevo ese vínculo, ese compromiso con nuestras audiencias, y ahí también poder generar mayor confianza, un poco para poder revertir este cuadro que mencionábamos antes en cuanto al consumo informativo. Bueno, muchísimas gracias. Interesante pensar que tenemos que quizás dejar de lado un poco de inmediatez y volver a las bases de cómo se hace el buen periodismo para que realmente
no haya tanta desinformación, ¿no? Esto de que todo es tan rápido hace que muchas veces se divulguen cosas que no están chequeadas, como decía Sole. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a salir a un corte y enseguida volvemos. Continuamos con Hay Futuro, un podcast para pensar soluciones. Estamos acá enfocados en la importancia de la integridad de la información junto a Chequeado y a Proyecto Desconfío. En el primer bloque mencionábamos la importancia de accionar inmediatamente, de garantizar un periodismo profesional, de calidad y de empoderar a la ciudadanía para que ejerza su derecho a una información verificada y segura. Me gustaría retomar un poco este punto y hacer un repaso de las estrategias disponibles para chequear información. Eduardo, arrancamos con vos. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo abordan los procesos de verificación en Chequeado? Sí, claro. Me gustaría compartir inicialmente que Chequeado, como usted mencionaba antes, tiene un proceso auditado sobre qué chequear y cómo chequearlo. Es decir, que nos define qué podemos chequear y por qué lo hacemos. Y una de las prioridades que nosotros ponemos arriba de la mesa siempre es el efecto de ese contenido o esa posible desinformación en la sociedad, es decir, la gravedad de sus consecuencias. Por eso, en general, en priorizaciones, las desinformaciones vinculadas a salud, las desinformaciones vinculadas a género, desinformaciones vinculadas a temas sociales, a economía, son relevantes en tanto la posible consecuencia para una comunidad. Y el equipo de Chequeado lo que genera es seguir chequeando a través de un método auditado y lo que detectan en el discurso público con datos. Es decir, no todo es chequeable. Ahí en el discurso público nos encontramos con opiniones, nos encontramos con deseos, nos encontramos con un montón de afirmaciones. La que nosotros chequeamos y la que podemos contribuir y el aporte que hacemos tiene que ver con aquellas que contienen datos y compararlas con la mejor evidencia disponible. Y en función del resultado de la comparación con la mejor evidencia disponible, en función de ese resultado, Chequeado tiene un sistema de calificaciones también auditado y que se respeta en ese sentido y califica con verdadero o falso, o categorías intermedias. En investigaciones que estuvimos trabajando en los últimos años, entre otras cosas que pudimos comprobar es que la comunidad y la audiencia quiere y comparte más las cosas que son verdaderas que las que son falsas. Es decir, está más motivada a compartir un resultado de un chequeo que es verdadero que es falso, lo cual es una buena noticia en el sentido de la vocación de compartir información verificada en términos de verdadera, ¿no? Entonces trabajamos desde el equipo de Chequeado, con el equipo de Chequeado, con especialistas que nos ayudan en diversos temas, en temas en temas laborales, en temas impositivos, en temas económicos, en temas sociales, y que colaboran con nosotros y también con la ayuda de la tecnología. La tecnología, nosotros en Chequeado desde 2016 venimos trabajando con inteligencia artificial, desarrollando herramientas propias de inteligencia artificial que nos ayudan a chequear mejor y nos ayudan a chequear más rápido. Y chequear más rápido nos permite intervenir en la conversación pública en los momentos indicados para que nuestra intervención tenga el efecto positivo de disminuir la circulación de desinformaciones o modificar un dato que está circulando en la conversación pública y que no es correcto. La tecnología hoy cumple un rol central en el proceso de chequeo de nuestra organización. ¿Nos podrías compartir alguna investigación que haya sido particularmente impactante, que haya tenido un resultado quizás inesperado o muy potente? Sí, claro. Bueno, nosotros estuvimos haciendo una investigación, por ejemplo, durante 2019 y 2020, encargada a profesionales como Ernesto Calvo y Natalia Uruguete. Y uno de los resultados, lo que nosotros buscábamos es ver si el fact-checking funciona. Es decir, si lo que nosotros hacemos funciona. Y nos expusimos a que si no funcionaba o los resultados que aparecían no nos daban, para nosotros era una excelente noticia también, porque no perdíamos tiempo haciendo algo, ni la plata de mucha gente haciendo algo que en realidad no estaba dando resultado. Y los resultados que nos dieron fueron buenos. Logramos comprobar que el fact-checking funciona, pero sobre todo, una de las conclusiones de esa investigación fue que las personas que están expuestas y que reciben contenidos verificados, es decir, chequeos, falso, verdadero, los que fuere, no necesariamente modifica su creencia, pero sí modifica su comportamiento, es decir, deja de compartir la información, disminuye la viralidad de esa información.
producto de haber recibido un contenido de fact-checking que le dice que ese contenido es falso. Probablemente no modifique su creencia, no modifiquemos nuestras creencias, pero sí esa investigación lo que nos demostró es que la comunidad está dispuesta a compartir menos cuando se entera que algo es falso. Y eso es un indicio de que el fact-checking funciona, que la contribución y el esfuerzo, no de chequeado, sino de la comunidad que nos acompaña, vale la pena. Qué buena noticia. Soledad, ¿nos podrías contar qué 3 acciones concretas recomendarían desde Desconfío para nuestros oyentes para que puedan identificar y combatir desinformación? Bueno, muy complejo seleccionar solo 3, pero en principio diría que tendríamos que desarrollar, como ciudadanos, como usuarios de noticias, una especie de triage noticioso. Y con esto, tomando un poco el término de la medicina para emergencias y urgencias, es poder seleccionar, separar y clasificar. En otras palabras, hacernos preguntas frente a ese contenido informativo que nos llega o al cual accedemos. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el origen de esa noticia? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién es el autor, la autora de esa pieza? ¿Cuándo se publicó? Si el texto coincide con el titular. Entonces, el ejercicio de hacernos preguntas ya nos lleva a poder hacer como este triage de la noticia y ubicar un poco cuáles son estos indicadores de credibilidad que le podemos otorgar. Segunda acción concreta, diría hacer un ejercicio o desarrollar la desconfianza. Y esto no quiere decir no confiar en nada o descreer de la información, sino de poder detenernos, hacernos estas preguntas que decíamos antes y no dejarnos llevar inmediatamente por aquellas emociones o sentimientos que, claro, según a cómo son nuestras creencias, nuestros esquemas mentales, tendemos a confiar, a creer o, por el contrario, a descartar rápidamente una información según coincide o no con nuestras creencias, con aquello que consideramos que puede ser verdadero o falso. Así que ahí creo que es el poder hacer esta pausa y poder entonces ver cuáles son estos contenidos que despiertan estas emociones para ver si coinciden o refuerzan, como decíamos antes, nuestros pensamientos. Y creo que por último una acción concreta podía ser tener una buena dieta informativa. Así como sabemos que hay que consumir frutas y vegetales, bueno, también poder desarrollar una dieta informativa que incluya distintas fuentes, que sea también un ejercicio para comparar la información que tomamos de diferentes lados. Esto implica conocer distintos medios, acceder a esta información por diferentes canales y también animarnos incluso a escuchar aquellos medios con los cuales sabemos que no vamos a coincidir ideológicamente. De algún modo también hay que consumir o al menos estar al tanto de aquello que no nos gusta mucho, pero que sabemos que tenemos que conocer. Así que triage noticioso, desarrollo, ejercicio de la desconfianza y una buena dieta informativa, creo que serían como 3 estrategias para mantenernos un poco a salvo de la desinformación. Clarísimo, Sole, muchas gracias. Entiendo que en Desconfío además están trabajando con inteligencia artificial para detectar problemas con la calidad de las noticias. ¿Nos puedes contar un poco cómo se está trabajando en ese sentido, en qué consiste la herramienta? Sí, estamos trabajando justamente, como decías, con el desafío de poder desarrollar herramientas que nos permitan elevar la credibilidad de las noticias y en este caso The Trust Editor es un prototipo que utiliza inteligencia artificial para poder detectar inconsistencias en las noticias y así alertar a los editores para que hagan ajustes necesarios antes de la publicación. Es decir, que sería como una herramienta de pre-banking, lo que conocemos desde el mundo de la desinformación, ¿no? Poder hacer un paso antes
que la información se publique para poder entonces favorecer a un contenido que esté mayormente, podemos decir, verificado. Esto entonces permite una intervención que se hace en tiempo real a lo largo de este proceso de newsmaking, ¿sí?, para evitar compartir información falsa o información errónea, porque también sabemos, y como mencionaba Eduardo antes, las periodistas somos personas, podemos cometer errores, y esto busca justamente poder brindar una herramienta más a los medios, es decir, a los periodistas y editores, para poder evitar dar a conocer, difundir un contenido erróneo. Así que puedo decir que esta solución está centrada en dos aspectos claves. Primero, disminuir lo que es las posibilidades de compartir información falsa, justamente con el uso de inteligencia artificial que nos permite detectar determinados elementos, y por otro lado, aumentar la confianza en las noticias al disminuir, si se quiere, lo que son los sesgos y la polarización que pueden existir en el armado de estos artículos. Como decíamos al inicio, viendo un poco cuál es el diagnóstico, el escenario en el que estamos frente a la información, bueno, cómo podemos contribuir en lo concreto con herramientas para los medios para de algún modo contrarrestar esta desconfianza, esta evasión incluso que hay de las noticias, y creemos que este proyecto de Trust Editor, que tiene el apoyo del International Center for Journalists y el apoyo también de Trusting News, organización de Estados Unidos, nos lleva a poder hacer acciones concretas para disminuir entonces lo que es el escenario de la desinformación en nuestro país. Muy bien. Bueno, retomando el tema de la inteligencia artificial, vamos a pasar a nuestro segmento de inteligencia artificial que tenemos aquí en iFuturo, y se llama La Pregunta de la Inteligencia Artificial. Antes de grabar este episodio armamos un prompt detallado en ChatGPT sobre el tema de este podcast y específicamente de este episodio. Para un episodio sobre desinformación e integridad de la información has invitado a 2 expertos a opinar del tema. El director de comunicación de una organización especializada en fact-checking y una periodista, investigadora y docente especializada en desinformación. ¿Qué pregunta le harías a ambos para cerrar el episodio? Para un programa de periodismo de soluciones sobre desinformación, podrías hacer preguntas que aborden sus estrategias para no perder la motivación. ¿Qué les da esperanza en la lucha contra la desinformación? ¿Qué les motiva a seguir trabajando en este campo? Los escuchamos. ¿Cuál es el lado esperanzador de todo este asunto? Eduardo, ¿querés arrancar vos? Bueno, dale. Desde Chequeado, la esperanza es permanente. Te diría que incluso hoy estamos hablando mucho de medios, estamos hablando de periodismo y hablamos de educación. Te diría que la esperanza está en la educación. Nosotros en Chequeado, con nuestro programa de educación, incluso hemos hecho una investigación para detectar si en los núcleos centrales de aprendizaje, los núcleos sobre los cuales se establecen los programas de educación en la Argentina, ya sea a nivel nacional o provincial, qué presencia hay en esos núcleos, en los NAP, qué presencia hay de dinámicas o términos o programas relacionados a formar en habilidades de pensamiento crítico a los chicos y a las chicas que están hoy en las escuelas, y encontramos una buena oportunidad para seguir avanzando y que entre a las escuelas de un modo con mayor presencia la formación en habilidades de pensamiento crítico, la formación en poder detectar fuentes, como decía Solo recién, en ese proceso para estar un poquito más preparado frente a la desinformación, habilidades para poder separar hechos factuales de hechos no factuales, de secuencias lógicas, de identificar sesgos. La oportunidad y la esperanza está en la educación. Nosotros aprovecho este espacio y de todo lo que para agradecer la colaboración entre todas las organizaciones que estamos trabajando en este tema, y también invitar a cada vez más personas a sumarse, porque también lo decíamos al principio, este es un esfuerzo en comunidad, esto es una comunidad que lucha contra la desinformación, y la posibilidad de que en las escuelas y cada vez más se incorporen
programas y se incorporen dinámicas para formar a los chicos y a las chicas que hoy están en escuelas con habilidades de pensamiento crítico, nos va a llevar a ese ideal de empoderamiento público, donde ahí está la principal esperanza que tenemos. Excelente, muchas gracias. Sole. Coincido con Eduardo en que la esperanza está en la educación. Es un camino más largo, con lo cual vamos a tener que esperar para ver resultados, porque bueno, se necesita de un cambio de no solo aprender las herramientas o lo que pueden ser las estrategias, el desarrollo de las habilidades de la alfabetización mediática e informacional, sino también el ejercerlas, ¿no? El desarrollarlas. Y esto lleva tiempo. Siempre que hablamos de educación sabemos que no vamos a ver resultados de forma inmediata, pero así como decimos que la desinformación es un fenómeno multicausal, también creo que las soluciones tienen que venir desde diferentes dimensiones, sabiendo que la educación nos va a llevar un poquito más de tiempo. Creo que también es muy importante el trabajo que se puede hacer desde los medios. Y los medios, los periodistas, nuestros colegas están interesados, quieren saber, quieren incorporar herramientas para poder luchar contra la desinformación, y eso también es esperanzador entonces, porque estamos hablando de medios, periodistas que son responsables y que quieren acercar información fiable a sus audiencias. Y esto también lo podemos ver desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces también veo esperanza, hay futuro ahí. Es decir, estamos hablando de una ciudadanía que es activa. Y creo también en este poder que tiene la ciudadanía para exigir en términos concretos, de decir, bueno, ya sea para los gobiernos locales, para las diferentes instituciones, los espacios democráticos, de queremos un mejor espacio de debate y conversación pública, que haya entonces menos desinformación, que podamos tener más y mejor periodismo y que esto haga a que podamos encontrar soluciones para los problemas que afectan a nuestras sociedades. Así que me parece que hay un camino de optimismo y que esto nos lleva a tener mayor esperanza en todo lo que podemos hacer. Eso es lo más importante. Soledad, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Hay Futuro. Al contrario. A los oyentes les pedimos que nos sigan en ONU Argentina, en BCN Radio, para poder sintonizar próximos episodios, que también se anoten para recibir el newsletter de Hay Futuro, que ya existe y está saliendo. Y bueno, solamente agradecerles y invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias. Hay Futuro es un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco de la Cumbre del Futuro organizada por Naciones Unidas.